Yo estudié biología. Me formé en escuelas públicas desde preprimaria hasta el doctorado. Me considero biogeoquímica, es decir, mi investigación ocurre en el lugar donde confluyen la biología, la química y la geología. Los ciclos biogeoquímicos son los caminos que recorren los elementos de la tabla periódica en el planeta. Algunos elementos circulan en las rocas, en los sistemas vivos e incluso en la atmósfera. El ciclo del carbono es un ejemplo muy conocido e importante. Pero aunque nosotros, los humanos, somos y nos percibimos como conductores de los flujos de algunos elementos en el presente, los pequeños, grandes transformadores en la historia del planeta son los microbios. No podemos verlos a simple vista, pero son poderosos e incansables ingenieros transformándolo todo. Yo estudio los microbios del ambiente, que suman millones en un puño de suelo o en una cubeta de agua de mar. Seguro que te preguntarás, ¿para qué estudiamos a los microbios? Solo te diré que algunos descubrimientos de las increíbles capacidades de los microbios nos han llevado a tener los antibióticos que nos salvan la vida, cultivos más productivos, detergentes amigables con el ambiente y participan también en múltiples procesos industriales. Son capaces de remediar también catástrofes ambientales. Se vive un entusiasmo contagioso para desarrollar ciencia y tecnología. Pero déjame contarte algo de cómo llegué hasta aquí. Yo nací, crecí y estudié en la Ciudad de México. Vengo de una maravillosa familia que le regaló la posibilidad y la motivación de estudiar a sus 2 hijos y a sus 2 hijas. Aunque yo era muy introvertida, abracé cada oportunidad y estudié y practiqué todo lo que pude. De a poco me fui enamorando de las artes y de las ciencias. Es un reto estudiar a los microbios, porque aún con un microscopio potente, su tamaño es del orden de la milésima parte de 1 milímetro. En el Berkeley Lab hay un instrumento gigante que nos permite ver lo más pequeño, el sincrotrón o ALS, que quiere decir Advanced Light Source. Bienvenidos al laboratorio. Bienvenidos al Advanced Light Source. Este acelerador es una prueba de la perseverancia de uno o un pequeño grupo de científicos para impulsar la construcción de un sueño. Un instrumento gigante para desafiar los límites de la física y de la química. La ciencia de sincrotrón del Berkeley Lab ayuda con pasos gigantes a resolver problemas ambientales, descubrir nuevos elementos y materiales, buscar y optimizar fuentes de energía y también, por supuesto, para entender la vida. Y es que la biología se convierte en química cuando la estudiamos en micro y nanoescala. Mi investigación ocurre dentro del programa de biología estructural por infrarrojo acoplado a luz de sincrotrón. El ALS tiene diferentes líneas de trabajo de infrarrojo. Nos encontramos ahora en el Beamline 5.4 de nanoespectroscopía de infrarrojo. Aquí, esta tecnología está acoplada a un microscopio de fuerza atómica, lo cual permite hacer imagen química de microbios y biomoléculas más pequeño que 1 milésima de milímetro.
La directora del programa BSISB es la doctora Hoying Holman y el brillante staff de los Beamlines de infrarrojo son Hans Bechtel y Stephanie Gilbert. Hoy tanto la ciencia como la sociedad se están preparando para usar una herramienta poderosísima, que es la incorporación del punto de vista femenino en áreas tradicionalmente pobladas por el punto de vista masculino. Esto me llena de esperanza para el futuro, ya que necesitaremos toda la ayuda posible para enfrentar los retos de escala planetaria que tenemos enfrente. Amigos, abracemos y celebremos la ciencia. Me siento muy feliz de poder ayudar al avance de la ciencia y compartir lo que he aprendido es también mi responsabilidad. Quisiera despedirme diciendo que el camino que me ha llevado hasta aquí ha estado lleno de retos y desafíos. Muchas veces pensé en abandonar la ciencia, pero la investigación también me llevó a conocer y trabajar con personas extraordinarias en México, en Estados Unidos y en Sudamérica. Creo que las jóvenes generaciones tienen retos distintos, pero igualmente complejos. Estoy convencida de que es el trabajo, y no el dinero, lo que nos conduce a la felicidad, que es personal, pero que se extiende a nivel familiar y colectivo. Nunca lo imaginé, pero todo lo que aprendí en las aulas de mi México y en casa tiene un enorme significado en todo lo que consigo cada día.